Primero es actualización del POS, del Plan Obligatorio de Salud. Segundo tema es el cálculo del aumento de la UPC. Y tercero, vamos a hacer un recuento de algunos de los aspectos financieros. Sobre todo quiero hacer claridad sobre lo que se aprobó en la ley de endeudamiento y los compromisos que allí se asumieron para seguir trayendo recursos al sector. Entonces empecemos con el primer tema, que es actualización del Plan Obligatorio de Salud. Poco de recuento. La ley 1438 obliga a la actualización integral del POS cada 2 años. Tenemos que hacer este año una actualización integral y la hicimos en una dimensión que ya les voy a contar. Este año, esta última actualización del POS es un momento de transición. El año entrante probablemente tendremos ya la implementación de la ley estatutaria en salud, que nos obliga a un plan obligatorio en salud distinto, mucho más implícito que explícito, mucho más basado en exclusiones que en inclusiones. Estamos en ese momento de transición, pero ya estamos recogiendo en algunas de las medidas que se tomaron el espíritu de la ley estatutaria. Eso es, nos estamos anticipando a lo que dice la ley estatutaria, en algún sentido que voy a explicar en un minuto. Entonces yo creo que es importante que estamos haciendo 2 cosas, lo que manda la 1438 y anticipándonos a lo que obliga la ley estatutaria. En ese sentido, las inclusiones más importantes, las que yo quisiera mencionar, son las siguientes. Hay 11 pruebas diagnósticas para enfermedades huérfanas que no estaban y ahora van a estar o van a ser parte del plan obligatorio en salud. Hay un tema pequeño pero representativo, y es la leche maternizada para niños hijos de madres con VIH-Sida. Antes solamente se cubrían 6 meses, ahora está pasando a cubrirse 12 meses. Hay un tema para concentración de inyectables, donde ya recogemos el espíritu de la ley estatutaria, y antes ciertas concentraciones eran cubiertas, otras no eran cubiertas. Ahora lo que estamos haciendo es que todas van a ser cubiertas en el plan obligatorio de salud. El comunicado de prensa explica la totalidad de las inclusiones, pero esta es la que quiero resaltar por ahora. Con eso, yo creo que vale la pena decir lo siguiente: hoy en día el 85% de los procedimientos hacen parte del POS, y algo así como el 50% de los medicamentos. Tenemos que movernos, el año entrante el paso va a ser definitivo, pero la incorporación tiene que ser responsable, racional, tiene que consultar algunos límites, sobre todo límites racionales, y tiene que hacerse con miramiento a los recursos disponibles en el sistema. Pero estamos avanzando en esa trayectoria que nos traza la ley estatutaria en salud. Ese es un primer tema. Viene después el tema de la actualización de la unidad de pago por capitación, la UPC. ¿Todos saben qué es la UPC o no? Lo que le paga el Estado a las EPS por la atención de cada Exactamente. Lo que le paga el Estado, y el Estado, o la cifra que vamos a mencionar, es un promedio. Recuerden que el Estado paga valores diferenciales según, sobre todo, 2 variables. Una es la edad, tenemos grupos etarios distintos, y la otra es el territorio, y tenemos pagos diferenciales, de un lado para grandes ciudades, porque generalmente en las grandes ciudades la atención es más costosa, y segundo, para población dispersa, porque también atender esta población, sobre todo si está más dispersa en el territorio, también es más costoso. El valor que vamos a presentar de actualización es el valor promedio. La actualización de la UPC, teniendo en cuenta los 2 factores subyacentes fundamentales, que son el aumento de las frecuencias de uso y el aumento de los precios del sector, que son los precios de la mano de obra y son los precios de los dispositivos, insumos y medicamentos. Después de hacer un análisis actuarial sofisticado, que utilizó ¿cuántos millones de registros? Cerca de 500 millones, ministro. Cerca de 500 millones de registros. Aquí está el grupo técnico que hizo ese trabajo. Después de analizar toda esa información, el aumento de la UPC para el año entrante va a ser de 9,45%. 9,45%. Ese es el aumento de la unidad de pago por capitación en promedio para el sector salud, año 2016. Los valores absolutos, que también es importante que los tengamos como referencia para explicarles al país, el normal para una persona que vive en una ciudad intermedia, esto es, no una ciudad grande, no una zona dispersa,
es de 689.508 pesos, aproximando 690.000 pesos. Para las zonas especiales dispersas es de 758.000 y para las ciudades de 757.000. Ese es régimen contributivo. En el régimen subsidiado todavía tenemos alguna brecha que se ha venido cerrando de manera sustancial, pero los valores correspondientes son para el normal de 616 o 17.000, para especial, esto es zonas dispersas, de 688.000 y para ciudades de 709.000 pesos por persona año. 9.45 es entonces el aumento de la unidad de pago por capitación para el año entrante. Recuerden que este es el precio fundamental del sector salud. En Colombia el gasto de bolsillo es muy bajo. Las decisiones de negociación de contratos, las decisiones económicas más importantes del sector están referidas a este valor de la UPC. Estamos haciendo un esfuerzo financiero importante. El año entrante es un año en que hay dificultades financieras para el sector de esta naturaleza. Ustedes saben que el sector se financia básicamente con dos fuentes, fiscales y parafiscales. Unas vienen de las contribuciones, otras vienen de los impuestos generales. La desaceleración de la economía afecta a estas fuentes. De otro lado, la distribución de los afiliados entre los dos regímenes, contributivo y subsidiado, depende en última instancia del comportamiento del empleo formal. Y el año entrante vamos a esperar, en contravía a lo que pasó en el periodo 2010-2015, un crecimiento del subsidiado vis a vis el contributivo. Esto es, vamos a tener una desaceleración en los recursos y un crecimiento en la necesidad de recursos porque el subsidiado crece más que el contributivo. Y tenemos al mismo tiempo una coyuntura inflacionaria compleja, en parte asociada a la devaluación, que encarece los insumos y encarece los medicamentos. Ese no es un panorama fácil, pero con este valor de la UPC, con este 9,45%, haciendo un esfuerzo fiscal importante, consiguiendo fuentes de financiamiento que no estaban, esculcando y abriendo todos los cajones posibles, para decirlo gráficamente, yo creo que logramos darle una buena noticia al sector, de un aumento importante que en parte nos va a contrarrestar la inflación y nos va a contrarrestar el crecimiento, ya lo dijimos, del subsidiado, crecimiento relativo al contributivo, es lo que quiero decir, porque ambos van a crecer en el número de afiliados. Ojalá esto… Anualmente, el año pasado fue de cuánto, o sea, de qué porcentaje se pasa a 9,45%, si se puede comparar. Recuerden que este es un porcentaje anual, la UPC que teníamos la aumentamos 9,45, el año… 6,06 fue el año pasado, 6,06. Ministro. Implícita en este valor de la UPC hay una proyección inflacionaria del sector que recoge ya el tema de la devaluación. La inflación con la que estamos trabajando es de 6,46%. Pero en salud siempre es más. Esa es la que recogimos de aquí, que ya tiene en cuenta, entre otras cosas, la devaluación y la inflación mayor en salud. Este año en la salud. El tema del dólar ha impactado de alguna forma esa cifra. El tema del dólar se recoge de manera indirecta por el aumento de los precios implícito en este 6,46%. Hago un poco de pedagogía. ¿De dónde viene este valor? Este es un cálculo actuarial. Supongamos que solo tuviéramos un seguro de salud para pagar por un procedimiento, uno solo. La UPC simplemente es un cálculo estadístico que nos dice cuántos procedimientos se están haciendo. O sea, cuál es la probabilidad que una persona afiliada a la EPS vaya a someterse a este procedimiento y el costo del procedimiento. Por lo tanto, hay dos variables, frecuencias y precios. Y aumenta 9,45 porque ambas variables, tanto las frecuencias como los precios, están creciendo. Digo esto porque va a haber una discusión y nosotros queremos a comienzos del año entrante, en el contexto de lo que se conoce como la instancia asesora del sector, traer aquí a los diferentes agentes, sobre todo a los dos agentes que son los fundamentales, EPS y prestadores. Es decir, mire, este es el aumento. En este aumento hay factores de una doble naturaleza. Si las frecuencias crecen, uno quiere remunerar a las EPS. Si los costos de atención crecen, uno quiere remunerar a las IPS. Por lo tanto, tiene que haber una distribución racional de este aumento entre los dos agentes del sistema. Nosotros creemos que esa negociación, que muchas veces son negociaciones bilaterales entre EPS e IPS, esto es entre aseguradoras y prestadores, se haga de manera racional. Entonces queremos hacer una presentación por allá la tercera semana de enero, en esa instancia de conversación del sector, para que se llegue a una especie de pacto o aumento
ojalá consensuado o concertado, de las tarifas hospitalarias basado en este aumento de la UPC. No todo puede ser transferido a los hospitales, pero tampoco todo el aumento puede ser absorbido por las EPS. Tiene que haber un punto medio. Una parte se transfiere, otra parte va a remunerar frecuencias y se queda en la EPS. Ministro, ustedes ya habían dado indicios de que ese aumento iba a estar por ahí y las EPS han dicho que tampoco les alcanza, que tampoco es significativo según las cuentas de ellos, de cada 100 pesos, 96 se van en la atención diaria, un promedio de 4 para la administración, pero a esa UPC también tienen que colgarle la deuda vieja, la capitalización y algunas otras cosas que se van a desprender de la desaparición de los CPI. O sea, es un mensaje bueno por el esfuerzo que se está haciendo del aumento, Sí. pero en la realidad del hueco financiero que hablábamos en estos días que tienen las EPS, ellos, o sea, estoy segura que les dicen que no alcanza, o sea, que no se conduele de la realidad financiera que ellos tienen. Yo creo que la pregunta nos da pie entonces para empezar, o para explicar la tercera parte que voy a explicar, que es las medidas que estamos tomando para lidiar con los problemas del pasado. Primero, está bien que digan que no les alcanza, eso es parte de la labor gremiales y todo el mundo va a quejarse. Este sector está acostumbrado a eso, ¿no? A la queja permanente. Pero más allá de las quejas, yo creo que lo que hay que decir es que aquí hay un cálculo objetivo. Yo quisiera darles, si se quiere, este apelativo científico del aumento. Esto no es una opinión, esto no es un capricho, esto no es que al señor Félix se le ocurrió con su grupo técnico decir, bueno, este es el valor aproximado. Aquí hay un cálculo que utiliza toda la información que nos dan las mismas EPS sobre las frecuencias de uso y los precios del sector para llegar a este aumento. Y es un aumento importante, e incluso un aumento que se está dando en términos reales a pesar de las dificultades financieras del país, y yo creo que eso es una buena noticia. Este aumento de la UPC o el valor de la UPC es un valor actuarialmente calculado para prestar lo corriente. Sería imposible que con este valor de la UPC uno pudiera capitalizar o pagar las deudas del pasado. Por eso, paralelamente a este aumento de la UPC, nosotros tenemos una estrategia financiera que la denominamos el plan de choque, que ha estado en cabeza de la señora viceministra desde el mes de agosto de este año. Y al respecto yo quisiera decir lo siguiente: ese plan de choque de recuperación financiera tiene 5 elementos fundamentales. El primero es el decreto 2702. Hace una semana ustedes estuvieron con el señor superintendente de salud presentando el hueco del sector, de los 5,3 billones de pesos. Lo que hace ese decreto es trazar una ruta de recuperación a 7 años, diciendo eso no va a poder recuperarse de la noche a la mañana, tiene que haber una ruta y una regla clara, donde con unas metas volantes usted va diciendo, yo capitalizo y pago deudas. Y este año, por ejemplo, voy a ser capaz de resolver el 10% de esa brecha, de ese bache, de ese hueco fiscal que se creó en el sector en los últimos 10 años, porque este sector gastó más plata de la que tenía. Entonces tenemos una ruta clara de recuperación. Segundo, como hay angustias de liquidez de corto plazo, nosotros con la reglamentación de la subcuenta de garantías y con medidas ya efectivas, hemos venido introduciendo liquidez al sistema. Y al respecto quisiera mencionar la línea de tasa compensada, son 800.000 millones inicialmente. Esta semana tomamos otra decisión en el contexto de la discusión de la ley de endeudamiento con el ministro de Hacienda, y es ampliar esa línea de 800.000 millones largos en otros 700.000 millones adicionales, para completar 1,5 billones de pesos de créditos que van tanto a las EPS como a las IPS para tener liquidez y para darnos 2 años de periodo de gracia e ir resolviendo también las dificultades financieras. Entonces, paralelo a las reglas claras, tenemos, por decirlo de alguna manera, una ventanilla de liquidez. Los hospitales y las EPS pueden ir a conseguir tasa con unas condiciones razonables, créditos, perdón, con unas condiciones razonables y una tasa que está por debajo de las condiciones de mercado. Ese es otro elemento. Tercero, como algunas de las EPS o todas necesitan traer recursos nuevos para poder capitalizar, liberamos recursos, por ejemplo, de las cajas de compensación familiar. Desde el Plan Nacional de Desarrollo se habilitó que las cajas de compensación con excedentes del 4% puedan capitalizarse. Eso ha llevado una suma cercana a los 150.000 millones de pesos al sector.
más la liquidación de Caprecon y los 500.000 millones de pesos adicionales del gobierno para pagar deudas, más la liquidación de Salucop y los 200.000 millones que se utilizaron para la capitalización y el pago de deudas de la nueva EPS o la nueva Café Salud. Todo ese conjunto de medidas, esos 5 elementos, desde las reglas claras de recuperación hasta las medidas de liquidez, hasta la consecución de nuevos recursos, hasta la liquidación de estas 2 EPS, teniendo en cuenta que esas 2 liquidaciones, una ya pasó, otra firmará el decreto el presidente la semana entrante, están acompañadas también de nuevos recursos, nos complementa estos recursos que son los recursos corrientes del año entrante. Y con esas 2 cosas, uno quisiera que el sector comience a mostrar otra cara. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que esto no nos va a resolver todas las deudas del pasado, pero que existe para resolver las deudas del pasado una estrategia financiera que hemos venido implementando y sobre todo en este segundo semestre de este año ya está materializada en medidas concretas. No sé si hay otra inquietud, sin Caracol Radio. Un poquito más el tema de los inyectables. Los inyectables, ¿usted quiere explicar eso, Félix? Venga. Tome agüita. Ustedes recordarán que en 2013 iniciamos el tránsito hacia un plan más implícito. Ese año iniciamos eliminando las concentraciones del plan de beneficios de lo que se llaman los medicamentos no parenterales o los que se suministran vía oral, que son las tabletas. El plan de beneficios estaba, antes de 2013, tenía en forma clara el principio activo del medicamento, la forma farmacéutica y la concentración. La concentración específica era explícita, por ejemplo, decía, tenemos X medicamento en la forma farmacéutica tableta y solamente cubrimos en el plan de beneficios el de 100 miligramos, pero el de 200 o el de 300 miligramos que no estaba en el plan de beneficios no estaba disponible para toda la población y los médicos tenían dificultad al momento de hacer la prescripción, porque este tipo de cosas lo que hace es que evita que las personas tengan mayor adherencia a los tratamientos y tengan que partir las pastillas o las tabletas. Este año hicimos lo mismo, pero con los inyectables, con los parenterales. Son los medicamentos que entran vía intravenosa principalmente y generalmente se utilizan en el ámbito hospitalario. Y es el mismo principio. En el POS hoy existen básicamente estos medicamentos, 268 más o menos, que tienen las concentraciones específicas, y lo que hicimos ahorita fue ampliar esas concentraciones y decir que para ese medicamento que tiene principio activo y la forma farmacéutica inyectable ya están todas las concentraciones. Así logramos 2 cosas importantes. Uno, eficiencias en el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener desperdicios. Antes, cuando había una forma farmacéutica con una concentración mayor a la que necesitaba el paciente, se desperdiciaba lo que sobraba. Y 2, también había problemas, obviamente, en el tema de la prescripción. Lo que logramos hoy es avanzar hacia el plan implícito, mejorar también el ámbito de gestión tanto para el médico y obviamente garantizando la salud y el goce efectivo del ciudadano. En salarios mínimos, de acuerdo al Es el salario mínimo, sí, el copago está asociado al salario mínimo, sí, pero no tiene nada que ver con este aumento aquí, los copagos. Yo hago un poco de, reiterando lo que dijo Félix, y esta diferenciación en el espíritu de la ley estatutaria entre lo implícito y lo explícito. El año pasado con la tabletería y este año con los inyectables, hicimos esa corrección. El plan obligatorio en salud en Colombia era demasiado explícito, tal vez único en el mundo. El sentido que decía, mire, este principio activo en esta forma farmacéutica específica de tableta con esta concentración está incluido, pero el mismo principio activo con otras concentraciones estaba por fuera, y eso se prestaba muchas veces a ineficiencias o a incentivos económicos perversos. Esto es a irse por el lado del no-POS a recobrar principios activos que en principio ya hacían parte del plan obligatorio en salud. Cuando uno dice, ya no voy a hacer un plan obligatorio tan explícito,
sino que voy a decir, todo, para este principio activo yo incluyo todas las concentraciones. Estoy avanzando en lo que nos dice la ley estatutaria y estoy haciendo dos cosas, reduciendo ineficiencias y reduciendo a veces incentivos perversos a recobrar. Eso se hizo el año pasado para tabletería y se hace este año para los inyectables. Hay un ejemplo que no sé si está en el comunicado de prensa, hay un antibiótico donde encontrábamos muchas ineficiencias. O sea, estaba incluido una concentración. Generalmente se necesitaba media ampolleta. Como la otra no estaba, la que se debería usar eficientemente, no se utilizaba. Y esta se utilizaba la media y lo otro se botaba. Entonces, eso nos elimina ineficiencias y yo creo que nos permite avanzar a una mayor racionalidad en la definición del plan obligatorio en salud. Es algo en que el grupo técnico del doctor Félix han venido avanzando desde hace un tiempo y yo creo que es un paso en la dirección correcta. Ministro, yo leí el proyecto de resolución y creo haber entendido que también hay un caso muy benéfico para las personas y es que, por ejemplo, dos medicamentos que sí están dentro del plan y son utilizados para una enfermedad de hipertensión arterial están de manera separada o individual dentro del POS, pero hay fármacos que los contienen a los dos, no sé, acetaminofén, codeína. Sí. Yo tomo uno para presión arterial que se llama Norvaf, que es una combinación de dos principios activos. O sea, cuando están los dos principios activos y hay otro que tiene la combinación, ese ya también está incluido. O sea, esa es una novedad, no las... Esa es una novedad. O sea, puede haber medicamentos o formas farmacéuticas que son combinaciones de dos principios activos ya incluidos. Al estar los dos principios activos ya incluidos, la combinación de los principios activos se considera también incluida de manera automática. Ministro, una pregunta. De las nuevas tecnologías que son incluidas, veo que tienen que haber pruebas diagnósticas para enfermedades huérfanas. Se hizo un esfuerzo. Y me gustaría saber el papel del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud en ese sentido. El papel del Instituto de Evaluación de Tecnología fue fundamental porque hizo una evaluación, cabe la redundancia, de las tecnologías, buscando el estándar de oro, dijo cuáles deberían estar, cuáles no, y permitió incorporar racionalmente estas 11 tecnologías para evaluación de enfermedades huérfanas. Son de... Un ejemplo de una enfermedad huérfana que no se podía diagnosticar y que con Sí se podía diagnosticar, pero antes la prueba diagnóstica estaba por fuera, había que recobrarla o se ponía la tutela o empezaban un montón de barreras de acceso. La enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher, Sí, ¿cuál será un ejemplo bien representativo, fácil para la gente? De las 11. ¿Cuál? Hemos tenido una discusión cuando se paga una UPC mayor para las ciudades. ¿Qué pasa con lo que llamamos conurbados? Esto es áreas metropolitanas grandes anexas a ciudades. Ustedes saben que nuestras áreas o nuestras grandes ciudades siempre tienen ciudades anexas. Está Bogotá con Soacha, está el Valle de Aburrá, donde están Bello, Envigado, Itagüí, todas esas. Si usted vive en Pereira o vive en Dos Quebradas, tiene acceso a una red hospitalaria que es muy parecida. Y teníamos todavía algún rezago, o sea, ciudades anexas a ciudades grandes que no estaban consideradas dentro de ese sobreprima que se paga. Incluimos 3 ciudades en esta actualización, o sea, antes pagábamos menos y ahora estamos pagando más, que son Dos Quebradas, Buga y Cartago. Eso va a beneficiar a 440.000 personas. Antes pagábamos una UPC distinta a una persona que vivía en Pereira y a otra que vive o vivía en Dos Quebradas. Eso era una irracionalidad porque en el fondo el acceso a la red de servicios era la misma. Para todos los efectos prácticos tenían el mismo territorio y estamos corrigiendo para estas 3 ciudades esa distorsión. Ministro, ustedes tienen otro proyecto de resolución publicado y es como el de la actualización de los comités técnicos científicos que usted ya nos había anunciado que desaparecen a razón de la ley estatutaria, y el procedimiento que yo había entendido era que el médico accede a un sistema directamente y manda su solicitud, que ya no tiene que estudiarlo el comité. Ya no hay comité técnico científico, no hay autorización administrativa. El procedimiento ya, si el médico lo considera, pues está ya sin ese procedimiento y va directamente a ser recobrado al FOSIGA. Pero dentro de esa resolución veo que, o sea, en eso yo había entendido que las EPS quedaban por fuera. Las EPS que digamos eran los que coordinaban los comités ya quedaban por fuera de ese procedimiento. Pero entiendo que en ese proyecto de resolución la EPS termina pagando ese medicamento que está ordenando el médico. Antes era de su discrecionalidad
racionalidad a través del comité, ahora sin ser autorizado por ellos, sino por un médico externo, por ejemplo, la EPS también termina pagando ese procedimiento o medicamento? Yo creo que son dos cosas diferentes. Una es cómo se hace el proceso de recobro y otra es el proceso de autorización para el recobro. Yo creo que el país ha tenido debates. De parte de algunas EPS, el régimen contributivo, ha existido la pretensión por un tiempo que el sistema de salud se divide en dos. Ellos son responsables del POS y todo lo del no POS sea pagado directamente en el contributivo por un fondo, por el equivalente al FONSICA. Cuando se quiso eliminar los CTC nunca se pensó en eso, nunca se pensó en quitarle la responsabilidad de pago y de recobro posterior al EPS, sino eliminar con un trámite administrativo que no estaba haciendo un trámite administrativo racional. Yo creo que no estaba contribuyendo a lo que debería contribuir, y es examinar la pertinencia de los servicios o medicamentos no POS. Entonces se elimina ese trámite administrativo, que era simplemente un chulo que se estaba poniendo al interior de la EPS, se cambia por un mecanismo de autorregulación, podríamos describirlo de esa manera. Esto es que el médico tenga que registrarlo en un sistema y nosotros vamos a hacer un monitoreo EPS por EPS, institución por institución, medicamento por medicamento, para ver si hay excesos. Recuerden que el no POS en todo caso es algo irregular, aquí estamos hablando del POS. Para examinar el POS tenemos evaluación de tecnologías, tenemos una consideración de la realidad epidemiológica del país. El no POS se decide de una manera muy distinta, caso a caso, casuísticamente, no de manera racional. Y por eso necesitamos recoger o acumular, agregar toda esa información para trabajar conjuntamente con las sociedades científicas y con el sistema de salud, buscando una racionalidad en lo que se conoce como no POS, que ha sido una de las fuentes o causas de los problemas financieros del sistema en los últimos años. ¿Eso va a traer beneficios para la gente como cuáles? Yo creo que eso elimina una autorización innecesaria. Le va a hacer más fácil la vida a los médicos y al hacerle fácil la vida a los médicos le hace fácil la vida a la gente. Pero también tiene un beneficio para el sistema, es que tenemos información e información actualizada sobre el no POS. Y si uno descubre, por ejemplo, que hay una prescripción exagerada de un medicamento, podemos ir a descubrir o a ver dónde se origina esa prescripción exagerada. Entonces, ¿Cómo van a implementar ustedes eso? Me preocupa que uno a veces va a una simple cita médica con medicamentos dentro del POS y le dicen no se lo puedo calcular porque no hay línea. Y ahora vamos a necesitar esa línea porque es un sistema que ustedes van a crear. estamos empezando con unas instituciones piloto a poner esto a prueba. Ahora, estos son recursos públicos y cuando hay recursos públicos tiene que haber racionalidad y tiene que haber registro. O sea, uno no puede decir simplemente que aquí tiene, entréguese el medicamento y no tener ningún registro, que esto no le importe a nadie. O sea, estamos haciendo algo que tiene que hacerse cuando hay recursos públicos implicados. ¿Va a haber un sistema tecnológico, digamos, una red nueva? Va a haber un sistema tecnológico en línea, sencillo, que lo vamos a estar probando y mejorando en los primeros meses del año entrante con unas instituciones piloto para que esto funcione como tiene que funcionar. Ministro, qué pena que le cambie de Ay, tema. espera un segundo. Ok. Esas nuevas fuentes de financiamiento, ¿cuáles son? ¿Cuál es el aporte? Y pues si van a ser suficientes los recursos para cubrir ese aumento de la UPC. Nosotros siempre, cuando se hace este análisis, hacemos dos tipos de análisis. El primero tiene que ver con las necesidades, el segundo tiene que ver con las posibilidades. Y mal haríamos en hacer un aumento del 9,45% sin tener identificadas las fuentes. Hay algunas, por ejemplo, que tienen que ver con desahorros de los fondos territoriales de pensiones, del FONPED. Hay otras que tienen que ver, la nuestra, Aportes de la Nación, con los aportes patronales que vamos a traer de pronto aquí. 3 billones de pesos. Yo quisiera mencionar tres las más importantes. Lo del FONPED que está desahorrando el Ministerio de Hacienda. Mayores aportes de presupuesto general. Bueno, porque los mayores aportes de presupuesto general son las fuentes tradicionales. De las no tradicionales, Cajas, el patrimonio autónomo del Seguro Social. son Patrimonios autónomos. desahorros de fondos de pensiones, gestión quiere hacer el Ministerio de Hacienda. Aportes patronales, o sea, recursos del sector que estaban allí guardados por aportes patronales que se habían girado y no se habían utilizado, incluido Cajanal, que es el nuestro, y hay uno tercero, Carmen. El tema del el patrimonio autónomo, ministro del Seguro. Patrimonio autónomo del seguro, ese.
Lo de Cajanal, perdón, Ah, lo lo de Cajanal. de Cajanal. Recursos viejos de Cajanal, aportes patronales y desahorro de los fondos de pensiones territoriales. Ahora, estos son recursos marginales, son simplemente para concretar el aumento. La principal fuente de financiamiento del sector viene de las contribuciones, viene de los recursos del Sistema General de Participaciones, viene de las rentas cedidas a los departamentos y viene de algunos impuestos específicos, sobre todo los de la 1393, entre otras fuentes, ¿no? Ministro, no podemos dejar de preguntarle porque es un tema actual. El Congreso aprobó ya en todo su trámite esta ley para la donación de órganos que nos convierte a todos los colombianos en potenciales donantes a menos que hayamos expresado y autentificado y certificado una negación. Eso está para sanción presidencial. Sí, sí. ¿Acompaña el gobierno, por supuesto, esta iniciativa? El gobierno ha tenido algunas observaciones sobre la iniciativa. Creo, yo he estado ocupado de otros temas en estos días, pero que hay un texto todavía por conciliar. Hay un texto aprobado en Senado que es diferente del texto aprobado en Cámara y estamos pendientes de esta conciliación. Ustedes saben que la posición del Ministerio de tiempo atrás ha sido la siguiente, que hay sobre todo, hay que hacer un cambio, que los cambios de naturaleza legal son importantes, pero el cambio más importante tiene que darse aquí, es un cambio de naturaleza sociológica y por eso nuestro énfasis a lo largo del año ha sido en el déjelo conversado, básicamente en promover por parte de las familias la cultura de donación. En eso nos puede ayudar la ley, pero la ley no sustituye los cambios culturales y yo creo que tenemos que seguir nosotros arreciando nuestras campañas de donación que son muy importantes. O sea, usted no le jala a una obligatoriedad que se quedaría implícita. Si no lo dejé por escrito el no, pues entonces el sí es obligatorio. Yo quiero ver los textos como fueron aprobados, porque tengo todavía versiones diferentes de eso, ¿no? Lo que muestra la experiencia internacional es que esto es importante, pero que el cambio cultural también se necesita. Y también quiero examinar eso a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que no puede ser desconocida por la ley. Entonces hay un tema también allí complejo. Mejor dicho, ese tema dejémoslo ahí. Hasta cuando se apruebe la ley y tengamos ya un texto definitivo para dar opiniones como toca. Porque no tenemos todavía un texto aprobado definitivo y ya lo examinaremos en su momento. Ministro, perdón, le cambio el tema y es que pues siguen habiendo muchas protestas, sobre todo de algunos sindicatos de salud acerca de que llevan casi 2 meses sin que les paguen el salario y pues ellos argumentan que no les han cumplido los acuerdos acerca de trabajo, salarios y pues que están pues en complicaciones porque no les han pagado la plata, que de pronto renuncian muchos médicos por falta de pago. Hay un tema complejo en la corporación que yo no quiero desconocer, pero 2 meses de atraso de salarios no hay. Casi 2 meses. No, eso es mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad, yo creo que eso hay que decirlo de manera clara. Tampoco veo que hay muchas protestas, hubo una protesta aquí en Bogotá de 20 personas. En Cali ahorita. Sí, pero estamos hablando de 40.000 personas y lo hemos visto protestar 40 o 50, entonces yo creo que también hay que poner esto en un contexto. Cuando se hizo la liquidación de Salucop y el tránsito a Café Salud, siempre dijimos hay todavía algo pendiente y es la resolución del tema de la corporación IPS, donde están la gran mayoría de los médicos. Ese es un tema en el que estamos trabajando y que esperamos completar en el mes de diciembre. Ya se ha hecho un tránsito de la gran mayoría de los trabajadores hacia vehículos diferentes, incluido el principal que se llama ESIMED, que va a ser la persona que va a recoger los trabajadores de la corporación una vez se liquide la corporación, porque también tiene que liquidarse. Estamos en ese proceso, esto no es un tema fácil. Nosotros dijimos desde el comienzo que la liquidación de Salucop tenía 3 objetivos primordiales. El más importante era que se entendiera la gente. El segundo, buscar mecanismos idóneos y oportunos para el pago de las deudas. El tercero, el de los trabajadores. En eso estamos en este momento. O sea, ¿cuándo se pondrían al día, digamos, con esos salarios más o menos cuánto se estarían poniendo al día? Yo tengo que conocer cuál es la circunstancia específica, porque no es que existan atrasos en los salarios en toda parte. Tendría que tener la queja específica y eso no es una pregunta para mí, es una pregunta para el señor Guillermo Grosso de Café Salud.